Muy buenas tardes, subdelegado del Gobierno, general, rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, cónsules honorarios, autoridades, queridos amigos y amigas, bienvenidos a Casa Mediterráneo. Mi nombre es Francisco Alcaraz, director de proyectos de la Casa, y quiero excusar la ausencia hoy del director general, don Miguel Oliveros, por encontrarse en Madrid al ser convocado en una reunión urgente en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Bien, bienvenidos nuevamente y de forma muy especial a los protagonistas de la entrevista coloquio de hoy y al Grupo de Estudios de Actualidad de Alicante, GEA, especialmente a su presidente Jerónimo Gay y Amparo Ortiz, colaboradora de Casa Mediterráneo para Cuestiones Internacionales, que sin tu valioso buen hacer hoy no estaríamos aquí. Muchísimas gracias, Amparo. Como ya saben algunos de ustedes, Casa Mediterráneo es una institución de diplomacia pública del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y formamos parte de la red de casas del Ministerio de Asuntos Exteriores, como les he comentado, junto a Casa América, Casa Árabe, Casa África, Casa Asia y el Centro Sefarat Israel. Nos dedicamos a la diplomacia pública con el principal objetivo de tender puentes de unión entre las sociedades civiles del Mediterráneo, llevando a cabo actos en nuestra sede y fuera de ella en los países de ambas riberas de la región. En este sentido, la actividad de hoy entra de lleno dentro de una de nuestras áreas de trabajo, la de gobernanza y cooperación, con un propósito muy bien definido, que es resaltar el valor del mando de operaciones especiales en la seguridad de España, ya que de esta forma contribuye también a la seguridad internacional. El acto, que tendrá lugar a continuación, la entrevista coloquio Importancia del MOE en la seguridad de España, será llevada a cabo por don Fernando López de Rego, funcionario diplomático de la Unión Europea y expertos en temas sobre la Unión Europea y relaciones internacionales. Bienvenido, Fernando. Por otro lado, tenemos, y es un honor también para la Casa, al general don Demetrio Muñoz García, jefe del Mando de Operaciones Especiales, MOE, del Ejército de Tierra, con mando en Rabasa. Un honor tenerle en esta institución diplomática, general. Es un honor, y como les digo, presentar este acto, pero también es un honor que todos ustedes estén aquí, porque con su presencia hacen posible este acto. Espero que se sientan como en casa. Muchísimas gracias por venir. Y sin más, le voy a ceder la palabra a don Fernando López de Rego. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Y muy buenas tardes y bienvenidos todos a este coloquio con el general Demetrio Muñoz García, jefe del Mando de Operaciones Especiales, que, como sabe muy bien, tiene su sede única en nuestra ciudad de Alicante, concretamente en la frontera entre Alicante y San Vicente del Raspeig. El tema del coloquio es el del Mando de Operaciones Especiales, su importancia para la seguridad de España. Con ese motivo vamos a tratar de las funciones, de las misiones, de la estructura, etcétera. La reunión de esta tarde es el segundo fruto de la colaboración entre la institución que nos acoge, Casa Mediterráneo, y GEA, el Grupo de Estudios de Actualidad de Alicante. El primer fruto de la colaboración entre las dos entidades fue hace 3 meses y medio un coloquio con el analista de Relaciones Internacionales Florentino Portero. Por indicación expresa de Florentino Portero, el título genérico que se dio a aquel coloquio fue el de El fin de una época, puesto que sostiene Florentino Portero que en la posguerra inmediata de la Segunda Guerra Mundial comenzó una época en las relaciones internacionales que está llegando a su fin. Pues bien, el tema de hoy, el de las operaciones especiales, no es un tema tan distante de aquel como podría parecer, puesto que en realidad las operaciones especiales constituyen una de las respuestas que dan nuestras Fuerzas Armadas a los desafíos propios, peculiares de la nueva época que está en sus albores. Del castellano han pasado a otras lenguas contemporáneas varias palabras. Una de ellas es la palabra guerrillero, que en francés e inglés deletrean a veces con doble R, a veces con R sencilla, pero en fin, el concepto es el mismo en todas las lenguas. Los guerrilleros son hombres intrépidos que a base de audacia, imaginación y valor se enfrentan a tropas más numerosas o llevan a cabo misiones de particular riesgo y dificultad. No sorprende que si los guerrilleros son quienes se ocupan de las misiones de particular riesgo y dificultad, el sobrenombre que se ha dado a los miembros de las operaciones especiales sea el de los guerrilleros. Y tampoco sorprende el que la palabra guerrillero haya sido tomada del castellano, del español,
puesto que nuestro país tiene una larga tradición de guerrilleros. Fueron guerrilleros ya Viriato y los pastores lusitanos que llevaron de cabeza en el siglo II al Imperio Romano que invadió la península. Fueron guerrilleros don Pelayo y sus compañeros organizando la reconquista desde Cantabria. Fueron guerrilleros los almogávares del siglo XIII y XIV, fueron la fuerza de choque de la Corona de Aragón que hizo sentir su furia desde el rey de Francia hasta el sultán otomano y el emperador de Bizancio. Y finalmente fueron guerrilleros, ya con este nombre, fue a los primeros a los que se les dio, los patriotas que se sublevaron contra la ocupación de la península por las tropas napoleónicas. Se dio a estos por primera vez el nombre de guerrilleros, si bien hubo quien utilizó un nombre distinto. Por ejemplo, Napoleón, que se refirió a los mismos muy gráficamente como la úlcera española por los quebraderos de cabeza que le estaban ocasionando. Para hablar del mando de operaciones especiales tenemos a la persona más cualificada para ello, al jefe del mando, al general Demetrio Muñoz García. El general Demetrio para todo el mundo, ya incluso en su casaca ayer veía, en lugar del apellido, como suele ser corriente, lleva su nombre de pila, Demetrio, lo cual en realidad yo creo que es una pista sobre su talante personal y también sobre lo que es el talante de las relaciones dentro de los grupos de operaciones especiales, en donde la simbiosis entre los mandos y los subordinados es muy particular, probablemente por razón de la naturaleza de las misiones que llevan a cabo. El general Demetrio nació en Ceuta el 11 de febrero de 1960, es decir, que cumple 57 pasado mañana, pero al poco de nacer se trasladó a Alicante, en donde pasó su infancia y primera juventud. Por tanto, es y se siente alicantino. Con 19 años ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza, de la que egresó con la 39 promoción, tras haber estudiado en Zaragoza y también en la Academia de Infantería de Toledo. Inmediatamente hizo el curso de operaciones especiales, que es el ámbito en el que ha desarrollado la mayor parte de su carrera. De teniente, si no me equivoco, estuvo aquí ya, en Alicante, y posteriormente, como capitán, pues estuvo en San Sebastián, en Ronda, en Málaga, participó por primera vez en una misión en el terreno en Bosnia, en tiempos de la antigua Yugoslavia, y también en esa época, con el empleo de capitán, hizo el curso de Estado Mayor. Como comandante estuvo en Valencia, participó en el apoyo logístico a misiones del Ejército de Tierra en Bosnia, en Albania, en Kosovo, en Afganistán y también fue a terreno en una misión por primera vez en África, en Mozambique. Teniente coronel en Ceuta y a continuación 3 años en Bruselas como experto en logística en el Estado Mayor de la Unión Europea. De coronel fue a Valencia. Estuvo también en Viator, en Almería, en el tercio de la Legión, y de ahí, en enero de 2015, hace 2 años, fue nombrado jefe del mando de operaciones especiales y al poco de llegar ascendido al empleo de general de brigada. Ha hecho cursos de mando de operaciones especiales, de mando de unidades paracaidistas, de carros de combate, de montaña invernal y estival, de Estado Mayor, de gestión de gastos y de planeamiento logístico para la OTAN. Habla inglés y francés. Y como misiones de larga duración en terreno, como ya se ha derivado de la biografía, pues ha estado en Bosnia, ha estado en Mozambique y ha estado, creo que 6 meses en Afganistán. Y ya sin más, pasamos o entramos en el coloquio. El año pasado, general Demetrio, se cumplieron los 50 años de la creación de las unidades de operaciones especiales en España. ¿A qué razón obedeció su creación y por qué fases han pasado aquellas unidades de operaciones especiales de hace 50 años hasta llegar al mando unificado actual, al mando de operaciones especiales con sede en Alicante? Pues la razón no era muy alejada de la que nos ha contado hace poco de esos guerrilleros que en la guerra de la independencia hicieron frente al invasor, ¿no? En el año 56, que se hace el primer curso de operaciones especiales, y en el año 62, que es cuando se crea la primera compañía de operaciones especiales, la amenaza era evidente, ¿no? La amenaza era el enemigo ruso, el poderío, el terrible poderío de las unidades acorazadas, que una vez que pusieran en marcha cruzando el telón de acero, pues no se estimaba que en 48 horas iban a estar en los Pirineos y no más tarde de 4 días iban a estar ocupando toda Europa y la península. Entonces, desde ese momento y en razón a eso, se crean una serie de unidades, las compañías de operaciones especiales, cuya misión principal era fundamentalmente crear una estructura de guerrillas
alrededor de toda España. Hubo 23 compañías, se crearon en esos años, entre el año 62 y en el año 72, se crean 23 compañías, las cuales su misión principal era ser capaces de aglutinar a los restos del ejército que quedaran, aglutinar a la población civil y crear una estructura que fuera capaz de hacer frente, no de hacer frente porque realmente se consideraba que Rusia iba a invadir sin ningún problema la península ibérica y alcanzar prácticamente Gibraltar, ya digo, en poco menos de 4 días desde que empezara la ofensiva, crear una estructura que debilitara pues esa invasión y a ser posible al final ganar la guerra. Y esas fueron las... yo cuando llegué de teniente en el año 84 a la Compañía de Operaciones Especiales, teníamos un control absoluto de lo que era la tercera región militar, entre la compañía 32 que estaba en Valencia y la 31 que estaba en Alicante. Conocíamos perfectamente la gente en los pueblos, convivíamos con la gente en los pueblos, teníamos nuestra red de personas de confianza, teníamos incluso unos sistemas que podrían activarse como zulos en caso de necesidad, y esa era la realidad, estábamos preparados para una invasión. A raíz de que, digamos, la amenaza rusa cambia y cambia el entorno, indudablemente el ejército se adapta y a partir del año 79 se empiezan a crear los grupos de operaciones especiales que se van creando poco a poco y en el cual yo en el año 84 cuando llegué pues iniciamos la creación del GOE número 3 y es a partir de finales de los años 90, principio del 2000 cuando realmente ya con la salida evidente de España hacia las misiones exteriores, el cambio de orientación del ejército, pues se decide crear unas unidades de operaciones especiales mucho más parecidas a las que tenían nuestros aliados, mucho más enfocadas a la acción exterior, mucho más enfocada a verdaderamente unidades de operaciones especiales. O sea que transitamos de ese año 60, esos años 60 que éramos verdaderos guerrilleros, capaces de activar una guerrilla, a unidades de operaciones especiales, que es lo que empezamos a ser a partir del año 2000 y lo que somos actualmente, en un proceso largo y lógicamente de adaptación permanente pues a la necesidad y al entorno que nos rodea. ¿Quién asigna las misiones al mando de operaciones especiales? Las misiones, las estructuras normalmente del ejército son estructuras de preparación. Hay una estructura operativa que está en Madrid, que la manda el jefe de Estado Mayor de la Defensa y en concreto tiene el mando de operaciones especiales, tiene el mando de operaciones y después ese mando de operaciones tiene una estructura que es el mando conjunto de operaciones especiales al cual se le asignan las unidades y esas unidades se despliegan a lo largo del mundo y se las emplea con las misiones. Pero hay que tener en cuenta que en el entorno en el que nos movemos las misiones muchas veces no vienen dadas directamente desde España. En Irak la misión la está dando la coalición, la estructura de la coalición que tenemos, en Mali la está dando la Unión Europea, el Líbano lo está dando Naciones Unidas, es decir, nos integramos dentro de las estructuras multinacionales y de las organizaciones y ellas son las que nos asignan las misiones, lógicamente también mediatizadas y controladas desde el territorio nacional, que establece siempre unas normas de actuación de sus fuerzas, unos límites al empleo de nuestras fuerzas. Y la estructura, creo que en Rabasa hay unos 800 hombres. Sí. ¿Cómo están estructurados? ¿Cómo está estructurado el mando de operaciones especiales? Sí, en Rabasa somos prácticamente al final, si aglutinamos todo, casi 1000 hombres, 1000 personas, hombres y mujeres, pues tenemos ya muchas mujeres también en el mando de operaciones especiales. Y entonces esa estructura son 5 grupos, tenemos 4 grupos que son iguales, los 4 grupos operativos, el grupo de operaciones 3, Valencia, el 2, Granada, el 19, que es Madera Loreaga, que proviene de una antigua bandera de la Legión, la bandera de operaciones especiales de la Legión, y el grupo de operaciones especiales número 4, que provino en su día de Cataluña, de Barcelona. Y aparte tenemos un grupo de cuartel general que proporciona, digamos, el apoyo logístico y todos los elementos que facilitan el cumplimiento de la misión tanto al mando como a los grupos de operaciones especiales. Es decir, esas estructuras, sobre esas estructuras se crean o se generan todas las capacidades que tenemos que desplegar y que desplegamos en las misiones. ¿Y cuál es la razón, o las razones, si son plurales, que llevaron a elegir Alicante como la sede única del mando de operaciones especiales? Pues en su momento hubo una razón bastante sencilla, creo sinceramente. Primero, una razón personal. Yo creo que el grupo de trabajo que tuvo en su momento, que preparó toda esta planificación de crear el mando de operaciones especiales, esa necesidad de aglutinar todas las capacidades de operaciones especiales en un lugar, pues hubo mucha gente que era del antiguo o del actual grupo de operaciones especiales Valencia 3 que conocía muy bien esto.
Indudablemente también estábamos aquí, Alicante reúne unas condiciones especiales. Estamos cerca de la zona pues de máximo interés para España. Está claro que la zona de interés para España no está al norte de Europa, está mirando al sur. España es un país que mira eminentemente al sur y las zonas de interés están en el sur. Evidentemente tenemos también el mar Mediterráneo, teníamos un cuartel magnífico y teníamos, digamos, una realidad evidente, que es que el grupo de operaciones especiales era uno de los grupos que menos problemas tenía de demanda de personal. Aquí había, digamos, había una buena cantera a la cual, desde luego, porque hablamos, en ese momento todavía existía la mila de reemplazo, todavía había servicio militar, con lo cual era necesario buscar lugares donde fuera fácil captar a personal que viniera a las unidades de operaciones especiales. Y en cuanto a los efectivos, esas 1000 personas, ¿cómo se las selecciona a los mandos y a la tropa y cómo es su instrucción y su adiestramiento? Bueno, para que se hagan una idea, el mando de operaciones especiales yo siempre intento evitar decir que es la unidad mejor del ejército, porque realmente somos la única unidad de operaciones especiales del Ejército de Tierra, con lo cual no nos podemos comparar con los demás. Precisamente nos llamamos operaciones especiales porque usamos métodos y técnicas y procedimientos distintos a los demás. Con lo cual, digamos, somos en esa caja de herramientas que es las Fuerzas Armadas una herramienta diferente a las demás y que hacemos las cosas de una manera diferente. Pero sí que es verdad que es la unidad más seleccionada del Ejército español. Tengan en cuenta que primero somos la única unidad del Ejército de Tierra que selecciona personal. No se puede entrar al mando de operaciones especiales directamente desde la calle. O sea, nosotros seleccionamos del resto de las unidades del Ejército de Tierra. Y seleccionamos mediante un proceso fundamentalmente de voluntariado. La gente pide venir al mando de operaciones especiales, se les llama, se hace una selección de todo tipo, física, psicológica, unas pruebas iniciales. Para que se hagan una idea, andamos alrededor anualmente de unos 250-300 peticionarios. De esos 300 peticionarios, después de un proceso selectivo intenso y exhaustivo, seleccionamos aproximadamente unos 60-70. Esos 60 hombres empiezan un curso que dura 4 meses y normalmente acabamos con 20. Ese es el número estándar, es decir, estamos por debajo de, una vez que empieza realmente la selección, por debajo del 50%. ¿Cuáles son nuestros nichos? Pues nosotros reclutamos, o nuestra gente viene fundamentalmente de la Legión, viene fundamentalmente de la Brigada Paradista, viene fundamentalmente de las unidades de montaña y vienen del resto del ejército, porque el mando de operaciones especiales no es de ningún arma, no es de infantería, no es de artillería, no es de caballería, es de todas las armas, está abierto a todo el mundo, pero sí que es verdad que el proceso es muy exigente, muy duro, muy demandante y al final pues obtenemos la herramienta fundamental que necesitamos, que es esas personas especialmente seleccionadas con una madurez y con una capacidad tanto física como sobre todo mental adecuadas para estar en el mando de operaciones especiales. Me imagino que la rutina diaria de vida de un miembro del mando de operaciones especiales es completamente distinta según que esté en misión en el extranjero o que esté en Rabasa. ¿Cuál es la rutina diaria en uno y otro caso, o por lo menos aquí en Rabasa, en Alicante? La rutina, yo diría que la rutina de cualquier miembro de operaciones especiales es levantarse en casi cualquier lugar de España o del mundo y haciendo una misión, porque tenemos un ritmo intenso de actividad. Estamos desplegados en muchísimos sitios y vamos a estar en más sitios desplegados pues en el próximo futuro. Y podemos estar en cualquier sitio de España, podemos estar en el Teleno, en Pirineos, en Sierra Nevada, o en el Mar Menor o en Rota haciendo nuestras actividades y prácticas, o en el pantano de Pánticos haciendo buceo debajo del hielo, ¿no? Pero fundamentalmente aquí en Alicante hay un cuidado muy importante por el estado físico. La gente empieza normalmente con educación física por la mañana, 2 horas intensas de educación física y después empieza un entrenamiento que desarrollamos en nuestro campo de Agós, en el Foncalén, en el campo de tiro, dentro del acuartelamiento. Muchas veces ustedes verán los helicópteros por ahí sobrevolando por encima de Alicante. Estamos trabajando pues permanentemente, vienen los medios aquí a trabajar y es un ritmo intenso donde desde luego las 37 horas y medias del funcionario digamos estándar se quedan muy alejadas de nuestras horas de trabajo. Normalmente trabajamos siempre de noche, casi siempre nuestro entrenamiento es fundamentalmente porque nosotros cuando trabajamos en realidad la noche es nuestra aliada, con lo cual quiere decir
que ese trabajo preparamos durante el día, después normalmente lo desarrollamos pues en un par de noches cada semana, trabajando fuera del acuartelamiento. Teniendo en cuenta que bueno, el Mando de Operaciones Especiales actúa en cualquier tipo de condición meteorológica, que actúa por tierra, por mar, por aire, obviamente el equipo y las infraestructuras tienen que ser particularmente sofisticadas. ¿Nos puede hablar un poquito de las dotaciones? Vamos a ver, el equipo, nosotros siempre decimos que en operaciones especiales hay 3 bases, ¿no? La base principal es la persona, el hombre, eso es realmente la base sobre la que construimos operaciones especiales. Después está el material, los medios que tenemos, que también tienen que ser especiales, y después son el entrenamiento, las tácticas y los procedimientos que empleamos, que también son especiales. Indudablemente nos podemos sentir privilegiados, ¿eh? Yo contradiciendo puntualmente lo que ha dicho Fernando, mi pasado es mucho más de infantería ligera, es mucho más, yo he sido mucho tiempo, he estado en la Legión, he estado en regulares, he estado en montaña, he estado en muchas unidades, y lógicamente cuando vengo a operaciones especiales, aunque nunca es suficiente, pues lógicamente las necesidades siempre son muchísimo mayores que lo que tenemos, pero indudablemente estamos en el tope de gama de las capacidades, sobre todo de equipo, sobre todo de armamento, transmisiones. Es decir, nos podemos sentir unas personas mimadas, unas unidades mimadas dentro de las Fuerzas Armadas, y no diría que se parece casi, pero la verdad es que nuestra dotación se parece casi en las películas. O sea, nosotros casi podemos hoy por hoy recorrer la puerta del armario y elegir entre varios armamento, transmisiones, comunicaciones, equipo, pues que sean más adecuados para el cumplimiento de la misión. O sea, en ese aspecto pues tenemos tecnología de última generación, la tenemos realmente, y a lo mejor pues lo único que puede ser es que las instalaciones siguen siendo las del antiguo CIR de Rabasa, mejoradas, pero bueno, siempre serían perfectibles, pero no nos podemos quejar. Tenemos lo suficiente para cumplir y para entrenarnos. Se suele, bueno, en fin, es de conocimiento general que el bautismo de fuego dentro de España del Mando de Operaciones Especiales fue con la recuperación del estatus de la isla de Perejil. ¿Qué nos puede decir de esa operación por la que los MOEs fueron conocidos? El MOE fue conocido por muchas personas por primera vez, por así decirlo. Bueno, yo creo que al final una de las misiones de las Fuerzas Armadas, y así está consagrada en la Constitución, precisamente es preservar la integridad territorial, ¿no? O sea, es una cosa que es evidente, ¿no? Y yo creo que en este caso, que era simplemente pues un acto flagrante de violación de la soberanía nacional, y yo creo que tiene poca discusión, pues yo creo que se optó por la solución, lo digo sinceramente, más inteligente. Al final se hizo un empleo de las Fuerzas Armadas, pero en lugar de mandar un F-18, mandar una fragata a bombardear el islote Perejil, se actuó en una de las misiones, porque precisamente operaciones especiales nosotros nos caracterizamos por un empleo muy medido, muy controlado de la fuerza. Nosotros siempre hablamos de cuando hacemos acciones de fuerza, nosotros hablamos de acciones quirúrgicas. ¿Por qué? Porque nosotros realmente gran parte del entrenamiento, la mayor parte del entrenamiento es lograr que el personal emplee esa capacidad que tiene, esa fuerza que tiene, de una manera muy controlada y muy medida. Entonces yo creo que el empleo de las operaciones especiales en esta misión fue uno de los empleos idóneos. Se consiguió el objetivo, por el objetivo restituir la soberanía nacional, al final no hubo ni siquiera heridos, se consiguió digamos la misión sin dejar ninguna herida abierta, porque indudablemente Marruecos sigue siendo hoy por hoy un aliado y seguimos necesitando tener buenas relaciones con Marruecos, y yo creo que al final se consiguió por restituir la soberanía nacional de una manera contundente, pero a la vez de la manera más controlada y con menos fuerza posible. Y desde su creación, desde la creación del MOE, ¿qué misiones, por así decirlo, podríamos destacar? Pues hemos estado en Bosnia desde el año 93, estuvimos muchos años en Bosnia, haciendo además unas misiones de inteligencia humana muy importantes, destacamentos destacados en las poblaciones y controlando y enraizados en las poblaciones, misiones con equipos aislados. Estuvimos en Kosovo, hemos estado en Irak durante la primera parte de la Primera Guerra, estuvimos en República Centroafricana, hemos estado en Afganistán, muchos años en Afganistán, trabajando allí con el resto de las unidades de operaciones especiales, y actualmente pues estamos en Irak de nuevo en esta segunda fase en apoyo al país en la lucha contra el ISIS, contra el ejército islámico.
Estamos también en Mali, estamos en Líbano con la misión de Naciones Unidas y después fundamentalmente también estamos ahora en una nueva unas nuevas misiones se llaman seguridad cooperativa, que una de las preguntas después me extenderé un poquito más en relación a esta seguridad cooperativa, que es en Mali, en Senegal, y seguramente habremos nuevos países que están interesados en que el Mando de Operaciones Especiales y el Ejército de Tierra colabore con ellos en su formación. Es decir, estamos ahora mismo en 5 lugares, prácticamente casi en permanencia, y hemos estado en casi todos los conflictos importantes que ha habido en los últimos años, desde el año 92, que empezamos, 93. Yo recuerdo cuando entré en el Servicio Diplomático de la Unión Europea, que al cabo de un tiempo me llamó el director general, el ministro alemán, y me dice: he descubierto una mina con los españoles en África. Dice: me doy cuenta de que ustedes tienen mucha mano en África, de que no les ven como un patrón, como dicen en francés, sino casi como un amigo. Y bueno, consciente de eso, empezó a mandar españoles pues, a mediar en guerras, a resolver contenciosos, etcétera, etcétera. El Mando de Operaciones Especiales español tiene un indudable prestigio por la peculiaridad de cómo se relaciona con las poblaciones de los lugares de misión y también, por supuesto, por el liderazgo de estructuras internacionales. ¿Algún comentario al respecto? ¿Está de acuerdo con esa observación de que hay una especial facilidad para el contacto con las poblaciones en los lugares de misión? Yo estoy absolutamente de acuerdo, pero no es una cuestión del Mando de Operaciones Especiales, es una cuestión de los españoles. Ustedes saben que no somos extraordinariamente sociales, no somos diferentes, somos iguales que ustedes. O sea, vestimos uniforme como podríamos llevar una chaqueta y una corbata o llevar un uniforme de la Guardia Civil. Lo que sí es evidente es que España, yo desde el año 92 que participé, como ha dicho Fernando, en la agrupación Málaga, la primera misión real importante donde se despliega el ejército español en Bosnia para abrir, casi todos los países se sorprendían de nuestra capacidad, tremenda capacidad de empatía. O sea, somos capaces de comunicar y de hacernos querer por todas las partes. O sea, al final, de los pocos que éramos capaces en el año 92 de sentar a croatas, en aquel momento musulmanes y serbios, en una mesa para discutir, aunque les parezca terrible, sobre un intercambio de cadáveres, y era una realidad, cómo intercambiarse los muertos que habían quedado en las partes de cada uno de los otros y tal, éramos los españoles los únicos, capacidad de poder esto. Y esto es una tremenda ventaja, ¿no? Mi hija, que está ahora mismo la tengo en Bamako, en Mali, trabajando con UNESCO, siempre me lo dice. Dice que lo más sorprendente en general, para la población y para sus jefes incluso, es ver cómo somos queridos los españoles, haciendo la misma misión y bajo la misma bandera, la de la Unión Europea, y cómo son de odiados otros países, simplemente por la forma de trabajar y la forma de tratar, ¿no? Posiblemente un soldado español, como me pasaba a mí en el año 92, que me enfadaba con mis legionarios porque todos volvían sin comer, porque daban todas las bolsas de comida y todas las que además arramblaban para dárselas a las personas que se iban encontrando en el camino, pues lo mismo pasa hoy, en el año 2017, y seguramente alguno de mis guerrilleros pues prefiera pasar sed o pasar hambre o quedarse sin parte de las medicinas del botiquín por ayudar a esa gente a la cual pues tiene allí cerca, ¿no? Sin esperar nada a cambio más que, bueno, pues eso, el quedar con el buen sabor de boca y con el corazón tranquilo de saber que ha hecho lo que ha podido por remediar esa situación. Y eso, aunque no se lo crean, no tiene precio, no tiene precio. Y eso está en nuestra cultura, está en nuestros genes. Eso no lo van a aprender, como los americanos alguna vez pedían. Pero bueno, ¿dónde está el manual donde se aprende? No, eso no hay, eso no se aprende en los libros. Esto es un problema de cultura, es un problema bueno, somos un país de mezclas y esto se nos nota cuando nos vamos por ahí. Tenemos de todo, de negros, de chinos, de amarillos, y lo ejercemos, gracias a Dios. Esa es nuestra mejor arma. No insisto, ha insistido en la empatía, no ha hablado nada de la admiración hacia el liderazgo español. Bueno, en fin, eso es el liderazgo español. Mire, nosotros, los españoles, es que somos muy buenos. No los militares, somos en general todos muy buenos. Tenemos una grandísima. Si supiéramos simplemente dosificar nuestra capacidad nuestra creatividad, que muchas veces es desbordante, y la supiéramos dosificar adecuadamente con esa capacidad de organización y sobre todo de control, de orden, que lo vamos haciendo. A mí me contaba un jefe que tenía en la Unión Europea que los alemanes
o había países que se llamaban los alemanes del sur, y realmente es que somos, no estamos tan lejos mentalmente, a lo mejor sí en algunas cosas puntualmente, culturalmente, pero somos realmente, nuestra capacidad de solventar los problemas, nuestra capacidad de sacar adelante. Yo lo hablaba con Fernando, yo llegué en el año año 2007 a la Unión Europea. Estaba en aquel momento, mandaba el Consejo el señor Solana, y era el impulsor de la política exterior y seguridad común y de todo lo que eran los aspectos de exteriores, era exteriores y defensa de la Unión Europea, muy separado de la Comisión. Además siempre se ponía un gráfico muy comparativamente, pues me parece que eran 2.000 o 2.500 personas el Consejo y como del orden de 25.000 la Comisión. O sea, era realmente un pequeño estamente. No se pueden imaginar el tremendo prestigio que tenía el señor Solana en todos los niveles, por su capacidad de liderazgo. Y eso nos pasa también. Hace poco hemos tenido un general en Mali, el general Alfonso García Vaquero. Ha sido llamado varias veces y realmente alabado por todas las partes, por alemanes, por franceses, por los malienses, por la propia presidencia de la Unión Europea, por el saber hacer de su trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos una grandísima capacidad de aunar esfuerzos, de aunar mentalidades, de aunar voluntades y de sacar adelante cosas realmente complicadas. Y hacerlo además de una manera generosa, porque España casi siempre le falta un poco la picardía de otros países, hacemos un esfuerzo, nos dejamos la piel donde vamos en todos los niveles, políticos, diplomáticos, y bueno, y a lo mejor no tenemos ese ansia de sacar nada a cambio, sino hacer pues simplemente las cosas bien. Hoy constituyen una amenaza de primer orden para la seguridad los grupos extremistas radicales que no obedecen en su comportamiento a pautas predeterminadas como sucede con los ejércitos regulares, lo cual me imagino que es una gran complicación. ¿Cómo se les afronta? ¿Cómo se puede uno enfrentar a este tipo de grupos que no obedecen a las pautas a que estábamos acostumbrados? Bueno, indudablemente todos estamos cambiando la mentalidad, ¿no? Ayer leía precisamente un artículo en relación a si lo que estamos haciendo ahora, o fundamentalmente la forma de confrontar esta amenaza que ahora es el terrorismo islámico, es guerra o no guerra, y saben ustedes que hay mucha polémica con el tema. Lo que sí es importante, y yo creo que lo que realmente ha cambiado, es que realmente el Estado se ha dado cuenta que tiene que emplear todas las herramientas para afrontar el problema. Y además las tiene que emplear todas las herramientas, y Fuerzas Armadas es una herramienta hoy por hoy importantísima para afrontar los riesgos que aparecen. Ya digo, ha cambiado la mentalidad de decir, no, yo solo tengo el ejército para la guerra, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para afrontar los problemas, digamos, que son otro tipo de problemas de seguridad, y ya el concepto seguridad se está afrontando desde un concepto amplio. Entonces, ¿de qué manera lo afrontamos? Indudablemente, lo que yo sí que tengo claro es que tenemos que emplear todas las herramientas, y tenemos un buen ejemplo en Francia, que tiene prácticamente desplegados hoy por hoy 7.000 hombres en permanencia en territorio nacional, velando por la seguridad general de todas las instalaciones, porque lo que sí que tenemos que proveer es seguridad. Gracias a Dios España, yo creo que es un ejemplo de buen hacer, ¿no? No hemos tenido, y toco madera, cruzo los dedos, porque no siga sin pasar nada. Está claro que los servicios de inteligencia y las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado están haciendo un trabajo magnífico, pero tenemos que hacer ese trabajo no solo aquí en España, en ese concepto que se está ahora barajando, que es el concepto de frontera avanzada. Nuestros problemas no nacen aquí, nuestros problemas nacen mucho más allá de nuestras fronteras, nacen en Mali, nacen en Senegal, nacen en Mauritania, nacen en Irak, nacen en Siria, y es allí donde también tiene que intervenir los países a intentar de alguna manera anular o mitigar ese efecto perverso que están produciendo estos grupos terroristas. Y ya digo, ¿cómo los tenemos que afrontar? Fuerzas Armadas, realmente el mando de operaciones especiales es casi una de las herramientas también más válidas por ese control de la fuerza, por ese empleo dosificado de la fuerza, pues contra esta amenaza terrorista. Y de hecho nosotros trabajamos habitualmente pues con Guardia Civil, con el Grupo de Acción Rural de la Guardia Civil, el GAR, trabajamos con la Unidad Especial de Intervención, trabajamos con el Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional, preparándonos todos pues para afrontar a lo que venga. Hoy en día asistimos muy cerca de Europa a estados que se desestructuran, o por lo menos que caen en una gran inestabilidad, y eso automáticamente es una fuente de emisión de refugiados, es una fuente de creación de radicalismo.
ante esta desestructuración de estados en el mismo Magreb, por hablar de Oriente Medio, etcétera, mucho más en el África subsahariana, ¿hay algo que puedan hacer, por ejemplo, unidades o sí, como el Mando de Operaciones Especiales? Lo estamos haciendo. O sea, antes lo que le decía de seguridad cooperativa es fundamentalmente eso, es fortalecimiento de los estados. Al final un Estado, aquí tal vez porque no nos resulta evidente, pero un Estado se fundamenta fundamentalmente sobre el control y el poder. O sea, un Estado que no tiene poder no es Estado, simplemente es un Estado fallido, como son gran parte de estos poderes. Y el poder se sustenta fundamentalmente sobre tener unas fuerzas armadas adecuadas, tener unas fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, tener un sistema jurídico adecuado y tener un sistema de garantías adecuado. Pero todo eso constituye, al final de cuentas, lo que es la capacidad del Estado de ejercer su responsabilidad, que es simplemente el buen gobierno de la población. ¿Qué estamos haciendo en Mali? ¿Qué estamos haciendo en Senegal? ¿Qué estamos haciendo en Mauritania? ¿Qué estamos haciendo en Irak? Estamos fortaleciendo sus fuerzas armadas, estamos enseñándoles a ellos cómo tienen que ser capaces de combatir esa amenaza a la que se están enfrentando. Y eso es lo que estamos haciendo prácticamente diariamente y vamos a seguir haciendo, y van a haber cada vez más unidades del Ejército Español, unidades de operaciones especiales también, pues en todo lo que es el norte de Marruecos, todo lo que es el Sahel, intentando dar las herramientas a estos países, aparte porque no solo simplemente es un problema de darles ayuda, darles dinero, que hay que hacerlo también, hay que ayudarles y hay que enseñar a sus fuerzas armadas a combatir el terrorismo y también a ser buenas fuerzas armadas, porque indudablemente hay una labor que tal vez no nos demos cuenta, pero una labor educativa tremenda de todos los soldados españoles con respecto a su propia población. No les voy a engañar, estas poblaciones tienen un sentido de superioridad y de un poco de menosprecio de la propia población, ¿no? Y saben ustedes que una de las máximas de las guerras actuales es ganarse las mentes y los corazones. Y las primeras mentes y corazones que hay que ganar son las de la propia población. O sea, no solo les enseñamos a combatir a los malos, sino les enseñamos a comportarse con su población, porque tienen que aprender también a que son parte, están para eso. Es que nosotros estamos para defender a los españoles y el ejército malien está para defender a los malienses, no está para otra cosa. Y eso también hay que educarlos porque realmente muchas veces carecen de esas bases formativas y ahí hay un trabajo también muy importante que hacer. Enlazando un poquito con esto, ¿qué impresiones personales le han dejado, general, escenarios tan dispares como Bosnia, como Mozambique, como Afganistán? Pues Bosnia, que no hay nada más terrible que una guerra civil, ¿no? Nosotros somos un poco todos hijos de personas que las vivieron y hemos vivido un poco sus sentimientos. Yo lo viví en primera persona, ¿no? Y la verdad es que hay pocas cosas tan irracionales como una guerra civil, como pueden ser que vecinos de toda la vida de pronto acaben unos contra otros, y la verdad es que es una de las cosas que hay que intentar evitar por todos los medios por los daños tan tremendos que producen, ¿no? De Mozambique, yo siempre cuento de Mozambique que me hizo cuestionarme qué es la felicidad. Yo, Mozambique es un tema, cuando uno ve a gente que carece de todo, permanentemente sonriente y permanentemente feliz, a lo mejor hay que pensar si no somos nosotros los que estamos equivocados sobre lo que hacemos. Aunque mueran jóvenes y tengan grandísimas carencias, tienen una felicidad innata que ver esos chiquillos jugando con nuestras latas de Coca-Cola y haciendo cosas increíbles con ellas o disfrutando con la más mínima cosa, pues siempre cuestiona, siempre si estamos en el camino correcto, nosotros que tenemos de todo. Y Afganistán, pues Afganistán es siempre un sentimiento contrapuesto, porque en Afganistán fue una guerra donde también ahora se habla ya algo más abiertamente de lo que fue Afganistán, pero Afganistán nos dieron mucho, y fue realmente, se salía todos los días sabiendo que íbamos a combatir y que nos iban a disparar y que íbamos a disparar, pero realmente yo como militar de Afganistán, aunque muchas veces se ha cuestionado qué hacíamos en Afganistán, yo creo que hicimos también una labor muy importante, al menos el tiempo que estuvimos allí. Yo muchas veces dice, bueno, pero al final, ¿qué ha quedado de aquello? Bueno, pues a lo mejor ha quedado poco, pero es que para esta gente un minuto de tranquilidad, un buen hospital al que acudir, una carretera por la que transitar, un minuto de vida normal fuera de la presión de los talibanes o de la insurgencia, pues yo creo que no tenía precio, ¿no? Y nosotros el tiempo que estuvimos allí, pues lo intentamos y yo creo que lo conseguimos hacer. Entonces, ese sentimiento, bueno, amargo de ver que, bueno, que no se llegó a solucionar el problema, pero siempre de satisfacción también por haber cumplido, yo creo que el deber que tenemos que hacer.
Siguiendo en el ámbito personal, una pregunta que tal vez tendría que ser para Mariluz aquí presente, ¿no? ¿Es difícil ser familia de un miembro de las operaciones especiales, del mando de operaciones especiales? Sí, hace poco, y está en YouTube, y les recomiendo que si pueden lo vean, pues hicieron un reportaje sobre nuestras tropas en Mali, ¿no? Operaciones especiales, una de las cosas que tiene como características también es que muchas veces, como pasa a otros servicios de inteligencia y otras fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, no podemos contar mucho, o a veces no podemos contar casi nada. Y muchas veces es más la incertidumbre de qué estar haciendo que el hecho del riesgo que estemos asumiendo, pero es así, no podemos a veces decir dónde estamos o no podemos contar con detalles simplemente por cuestiones de seguridad. Y eso pues produce mucha incertidumbre en nuestra gente y después indudablemente este ritmo infernal, este ritmo intenso que llevamos de trabajo, pues causa siempre mella. Y nosotros nunca tendremos precio. Yo creo que uno de los grandes retos de cualquier hora, por lo menos de los que estamos sometidos a esta dinámica de trabajo, es encontrar un buen compañero de viaje en esta vida, pues que sepa entendernos y comprendernos, ¿no? Bueno, los tiempos no están para muchas florituras, porque indudablemente lo vemos en muchos matrimonios que se rompen y muchas, por desgracia, ¿no? Pero indudablemente no es fácil y requiere desde luego de una comprensión casi infinita, pues para los que vestimos en este caso uniforme, que esto no es un trabajo para nosotros, es una pasión. Entonces, pues es difícil siempre compartir la pasión. Muy bien, ya cierro mis preguntas antes de dar la palabra a la audiencia. Decíamos al principio que desde que se crearon las compañías de operaciones especiales, así se llamaban inicialmente hace 50 años, han ido transitando por diversas fases y se han tenido que ir adaptando a los nuevos escenarios. ¿Cómo visualiza el futuro de las operaciones especiales en los escenarios políticos, operativos, físicos del siglo XXI que se nos vienen encima? Bueno, pues yo le voy a dar un dato muy claro. Todos los países de Europa han reducido su presupuesto de Fuerzas Armadas, han reducido sus Fuerzas Armadas y las únicas fuerzas que han crecido en cantidad y en presupuesto son las unidades de operaciones especiales tanto de Inglaterra como de Francia como de Alemania, también España, que hemos creado en plena crisis un grupo de operaciones especiales más el grupo de operaciones especiales 2 que tiene un año de vida. Es decir, ¿cómo se vislumbra? Desde el punto de vista profesional, demandante, porque indudablemente la amenaza que vemos ahora mismo, ya digo, ahora los americanos han acuñado el término de la zona gris, porque no se puede definir exactamente como guerra, ni se puede definir exactamente como problemas de seguridad. Ahí hay un terreno intermedio y entonces en esta zona gris las unidades de operaciones especiales tienen un empleo y una manera de poder trabajar por su propia forma de trabajar, pues yo creo que idónea. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a trabajar mucho más durante los próximos años y que nos esperan nuevos y demandantes retos fuera y espero que no dentro de nuestras fronteras, pues para mantener la seguridad de nuestra España.